En el aniversario, Ricardo le regaló a Elena una caja de terciopelo. Al abrirla, Elena vio un reloj antiguo sobre un cojín de seda color crema. Una esfera color marfil enmarcada por un delicado bisel dorado, una suave correa de cuero envejecido. Elena quedó fascinada. «Feliz aniversario, mi amor», susurró Ricardo, con una sincera ternura reflejada en sus ojos. Sacó el reloj y se lo abrochó cuidadosamente en la muñeca a Elena. «Lo encontré en una tienda de antigüedades. Me recordó a ti, elegante y atemporal». El reloj era verdaderamente exquisito, como si estuviera impregnado de historia y belleza refinada. Elena abrazó y besó a Ricardo, agradeciéndole el regalo. Su atención siempre significaba mucho para ella. Él sabía cómo hacerla sentir especial. Pero cada vez que se ponía ese reloj, Elena sentía una inexplicable inquietud y malestar. Finalmente, decidió venderlo. El dueño de la casa de empeño, al ver el reloj, literalmente palideció de horror. ¿Dónde lo consiguió?, graznó. «Debe contactar a la policía de inmediato. Esto es muy serio». Aquella inolvidable noche, Ricardo parecía florecer en cuidado y ternura. Preparó su plato favorito, pato estofado con manzanas, encendió las temblorosas luces de las velas y la habitación se llenó de melodías de amor. Se dedicaron a recordar los primeros años de su vida juntos, riendo de los episodios cómicos y soñando con entusiasmo con el futuro. Elena se deleitaba en la felicidad y se sentía inmensamente amada. Le parecía que su unión se hacía cada año más fuerte y profunda. Pero el mismo día en que Elena se puso el reloj por primera vez para ir a trabajar, la envolvió un extraño y siniestro presentimiento. Al principio, solo fue una leve debilidad y una inexplicable inquietud, como si un helado nudo de preocupación hubiera nacido en lo más profundo de su alma. Luego, la atravesó un leve dolor de cabeza y mareos. Elena trató de convencerse de que era solo cansancio, resultado de su apretada agenda en la universidad, donde enseñaba. Sesión, noches de insomnio, probablemente solo estaba exhausta. Reunió fuerzas para concentrarse en la conferencia. Pero la debilidad no cedía, sino que, por el contrario, aumentaba, como una ola malvada. Cada vez le resultaba más difícil mantener la atención. Las palabras se confundían en su cabeza, como hojas de otoño arrastradas por el viento, y siniestras manchas negras comenzaron a parpadear ante sus ojos. Elena sintió una aguda e irresistible necesidad de sentarse, de lo contrario, simplemente se desplomaría en el suelo. Después de unas clases agotadoras, Elena regresó a su hogar y lo primero que hizo fue liberar su muñeca del reloj. En el mismo instante en que se deslizó de su mano, una ola de dichosa frescura bañó su cuerpo. El agotador malestar comenzó a retroceder, como una bestia asustada. La conciencia se aclaró, como después de una larga niebla, y la angustiosa ansiedad que antes oprimía su corazón, de repente se calmó. Elena se quedó paralizada, asombrada. ¿Podría ser que este reloj, esta elegante pulsera, fuera la causa de sus tormentos? Trató de descartar esta idea, convenciéndose de que era una coincidencia ridícula. «Mañana me lo volveré a poner y entonces todo quedará claro», decidió, tratando de calmar su creciente inquietud. Pero el día siguiente se convirtió en una siniestra repetición. Apenas el reloj tocó su muñeca, la familiar confusión comenzó a nublar su mente. Debilidad, mareos, náuseas, los síntomas regresaron, esta vez con doble fuerza, como espíritus vengativos. Elena, pálida, se quitó el reloj de la mano y el alivio llegó casi de inmediato. Su respiración se normalizó, el mundo dejó de girar. Mirándose en el espejo, comenzó a notar otros detalles inquietantes. En el lugar donde el cierre del reloj entraba en contacto con la piel, brillaba un delicado enrojecimiento. La piel se veía irritada, ligeramente inflamada, como quemada por una llama invisible. Por la noche, compartió sus temores con Ricardo, tratando de explicarle lo mal que se sentía. Pero él simplemente lo descartó, atribuyéndolo todo a su aprensión. «Cariño, eres demasiado impresionable», dijo, abrazándola por los hombros y besándola en la sien. En su voz había una condescendencia que heló a Elena por dentro. «Lo más probable es que sea solo una alergia al metal. No vale la pena preocuparse. Si empeora, entonces iremos al médico». Hablaba tranquilizadoramente, pero en sus ojos solo vio indiferencia, y eso la hirió más que nada. A Elena le parecía que Ricardo simplemente la estaba ignorando. A menudo hacía eso, cuando ella sentía que algo andaba mal,
acusándola de ser demasiado emocional y propensa a hacer una montaña de un grano de arena. Pero ahora Elena no podía ignorar la inquietud que la carcomía. Algo andaba mal con el reloj, lo sentía en sus entrañas. Su intuición gritaba peligro. Comenzó a observar de cerca a Ricardo, y los cambios en su comportamiento eran evidentes. Se había vuelto distante, irritable, constantemente se quedaba hasta tarde en el trabajo y susurraba por teléfono en la terraza, como si se escondiera de ella. Elena trató de hablar con él, pero él evitaba las respuestas, alegando cansancio y problemas en el trabajo. Sentía como entre ellos crecía un muro sordo de incomprensión y alienación. Mientras Ricardo se duchaba, Elena, consumida por la ansiedad, no pudo resistirse y revisó su teléfono. Sabía que estaba mal, pero necesitaba confirmar sus sospechas. Rápidamente revisó los registros de llamadas y los mensajes, pero no encontró nada comprometedor. Estaba a punto de rendirse cuando su mirada se detuvo en un único correo electrónico, enviado desde una dirección desconocida. Su corazón se aceleró, presagiando una tormenta. En pocas palabras, contenía un significado escalofriante: los relojes están listos, esperamos el pago. Un escalofrío recorrió a Elena. ¿Qué significaba eso? Como si estuviera tocando fuego, retiró la mano, cerró el correo electrónico y apagó el teléfono. Su corazón latía con fuerza, como un pájaro atrapado en una jaula. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza, sin permitirle aferrarse a ninguno. A partir de ese momento, Elena juró iniciar su propia investigación. Debía arrancarle la verdad a Ricardo y desentrañar el misterio de los relojes, que la hacían sentir físicamente mal. Una sensación de peligro, pegajosa y fría, la atenazaba desde dentro. Lo primero que hizo fue compartir sus sospechas con Valentina, su amiga y abogada, cuyo apoyo era para Elena un salvavidas en un mar de problemas. Valentina, después de escuchar atentamente su relato confuso, frunció el ceño y la preocupación se reflejó en sus ojos. Creo que debes llevar los relojes a un experto, Elena, inmediatamente, dijo con firmeza. Podrían tener un defecto oculto que desconocemos, o, lo que es peor, algo peligroso. Elena asintió, sintiendo como el pánico crecía en su interior. Necesitaba un experto, imparcial y competente, que examinara los relojes y diera su veredicto. Pero, ¿en quién podía confiar en esta serpiente de mentiras e intrigas? ¿A quién podía revelar sus miedos sin temor a ser traicionada? Valentina, notando su confusión, miró a su amiga con atención. El enrojecimiento en tu muñeca, Elena, no es una coincidencia. Incluso si es solo una alergia al metal, es mejor prevenir que lamentar. El precio del error podría ser demasiado alto. Los síntomas, Elena, no es normal que aparezcan solo cuando usas el reloj. Revísalo. Oh, por el amor de Dios, simplemente véndelo y olvídate de él. Valentina hablaba con insistencia, y Elena sintió como un terror helado le atenazaba el corazón. Las palabras de su amiga, haciéndose eco de sus propias sospechas, pesaban sobre ella con una carga insoportable. Tienes razón, Valentina, susurró Elena, tragando con dificultad el nudo en su garganta. Lo llevaré a una casa de empeño, averiguaré qué le pasa. Al día siguiente, reuniendo los restos de valor, Elena se dirigió a una pequeña casa de empeño en las afueras del pueblo *, casa de empeño *, como las llamaban allí. El lugar parecía modesto, pero inspiraba confianza, con un letrero que decía, valoración y compra de relojes y joyas. Eligió esa casa de empeño en particular, esperando confidencialidad y profesionalismo. Dentro olía a madera vieja y cera para pulir. Detrás del mostrador estaba un hombre de mediana edad con cejas pobladas y grises y una mirada penetrante. En su placa identificativa ponía, Javier, tasador. Elena se acercó al mostrador, tratando de ocultar la agitación que la embargaba. Buenos días, dijo, y su voz tembló traicioneramente. Me gustaría tasar este reloj. Con estas palabras, sacó el antiguo reloj de su bolso y lo colocó sobre el mostrador. Javier tomó el reloj en sus manos, se puso las gafas con calma y comenzó a examinarlo con atención, inclinando la cabeza pensativamente. Javier le dio la vuelta al reloj, lo examinó minuciosamente con una lupa, comprobó escrupulosamente cada tornillo del mecanismo. Elena, conteniendo la respiración, no le quitaba los ojos de encima. Después de unos minutos angustiosos, Javier levantó la vista. Su mirada era pensativa, y su rostro tenía una expresión extraña, cautelosa. Se aclaró la garganta,
como si se preparara para hablar. Este reloj, comenzó en voz baja, como si temiera perturbar el silencio, ha sido modificado. Un escalofrío helado recorrió a Elena. ¿Modificado?, repitió ella, sintiendo como su corazón comenzaba a latir con fuerza. ¿Qué quiere decir? Javier la miró fijamente. Llevo muchos años trabajando con relojes, dijo, bajando la voz. Es antiguo, sin duda valioso, pero se le ha añadido algo ajeno. Algo siniestro. Volvió a tomar el reloj y señaló el cierre. ¿Ve esta pequeña costura?, preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. Algo ha sido soldado. Muy cuidadosamente, profesionalmente, pero definitivamente no es una pieza de fábrica. Elena se inclinó, tratando de ver lo que él señalaba. Y, en efecto, notó una costura apenas visible, casi fusionada con el metal. ¿Qué podría ser?, susurró, sintiendo como el pánico le apretaba la garganta con dedos helados. Javier suspiró profundamente, se pasó la mano por el pelo. No puedo decirlo con seguridad sin un análisis, respondió, pero tengo sospechas. Muy malas sospechas. Se agachó debajo del mostrador y sacó una pequeña herramienta. Con sumo cuidado, abrió el cierre. En el interior había un capilar diminuto, fino como un cabello. Poniéndose guantes, Javier lo extrajo con cuidado. Su rostro expresaba un grado extremo de preocupación. Aquí hay algo que no está bien, murmuró, acercando el objeto a la luz. ¿Algún líquido? Transparente, sin olor. Pero les aseguro, no es agua. El mundo alrededor de Elena se difuminó, como si estuviera mirando a través de un cristal grueso. ¿Qué podría ser?, susurró, sintiendo como la náusea le subía a la garganta. Javier la miró a los ojos, y en los suyos se leía la preocupación. No soy experto, pero, por mi experiencia, esto parece un veneno de acción lenta. Algo que irá destruyendo tu salud poco a poco, sin dejar pruebas evidentes. Elena se apartó del mostrador como si se hubiera quemado. ¿Veneno, en el reloj? Pero, ¿quién podría hacer algo así? En su cabeza apareció el extraño comportamiento de Ricardo, sus respuestas evasivas, sus deudas. Fragmentos de recuerdos se unieron en una imagen espantosa. ¿Has llevado este reloj?, preguntó Javier, y en su voz se notaba la inquietud. Elena asintió, sintiendo como la sangre se le helaba en las venas. Sí, todos los días. Fue un regalo de mi marido por nuestro aniversario. Javier negó con la cabeza, su rostro expresaba una gran seriedad. Tienes que ir inmediatamente a la comisaría de policía. Y no confíes en nadie. En nadie, excepto en la comisaría de policía y, tal vez, en los amigos más cercanos en los que confíes como en ti misma. De lo contrario, puede ser demasiado tarde. Su voz era apagada, pero cada palabra cortaba como el acero. Elena se quedó paralizada por el horror, incapaz de pronunciar un sonido. En su cabeza, fragmentos de pensamientos daban vueltas, recuerdos olvidados hacía tiempo salían a la superficie, se confirmaban sospechas dolorosas. Ricardo, su propio marido, planeaba matarla. ¿Por qué? Al notar su entumecimiento, Javier le tendió un vaso de agua. Tranquilícese, Elena, dijo con firmeza, ahora hay que actuar. Su vida está en peligro. Ella tomó algunos sorbos ansiosos, tratando de calmar el temblor. ¿Qué debo hacer?, susurró, mirando a Javier con desesperación. En sus ojos buscaba la salvación. En primer lugar, deshágase de este reloj. E inmediatamente. En segundo lugar, vaya a la comisaría de policía. Cuénteles absolutamente todo. Muéstreles el reloj, este maldito capilar. Que hagan un análisis, que averigüen qué tipo de veneno es. Y en tercer lugar, tenga mucho cuidado. Ni una palabra a nadie sobre lo que ha descubierto. Especialmente, a él. Elena asintió convulsivamente, sintiendo como un débil rayo de determinación se abría paso a través del miedo. Gracias, le susurró a Javier, y en su voz se oía una sincera gratitud. Muchísimas gracias. Me ha salvado la vida. Javier negó con la cabeza. Solo estaba cumpliendo con mi deber. Ahora todo está en sus manos, Elena. Sea fuerte. Y llegue hasta el fondo de la verdad. Elena salió de la casa de empeño como un limón exprimido.
El mundo a su alrededor se oscureció, se volvió ajeno y amenazante. Aquel en quien confiaba incondicionalmente se había convertido en su peor enemigo. Al volver a casa, sintió como una aguja helada se clavaba en su cerebro. Las palabras de Javier, su advertencia sobre el veneno, resonaban insistentemente en su cabeza. Ricardo, su Ricardo, con quien compartía sangre, sueños y lecho, ¿podía estar involucrado en esta pesadilla? Tenía que asegurarse. No podía permitir que el miedo la paralizara. Fingiendo que no había pasado nada, Elena intentó comportarse con normalidad. Ricardo la recibió con una sonrisa tensa, preguntándole cómo había ido la prueba del vestido, esa misma razón inventada para ausentarse. Ella respondió evasivamente, alegando cansancio, y se apresuró a ducharse para quitarse no solo el polvo de la ciudad, sino también la pegajosa y desagradable sensación de traición. Después de una cena pesada y silenciosa, Elena, disculpándose, se retiró al estudio, alegando dolor de cabeza. Había que actuar. Sabiendo que Ricardo podía entrar en cualquier momento, se movió rápido, tratando de no hacer ruido. Lo primero que hizo fue revisar su ordenador. Ricardo nunca se había distinguido por ser especialmente cauteloso, y la contraseña, como ella había supuesto, era ridículamente sencilla, la fecha de su boda. A primera vista, su correo electrónico respiraba rutina, asuntos de trabajo, facturas, felicitaciones de cortesía de sus colegas. Pero Elena, como una arqueóloga experimentada, empezó a hurgar en el archivo hasta que se topó con el nombre de Consuelo. Las cartas, fechadas en los últimos meses, gritaban su informalidad. Ricardo, te echo de menos. ¿Cuándo nos volveremos a ver?, preguntaba lánguidamente Consuelo. Pronto, mi amor. Solo hay que esperar un poco. Todo se arreglará y estaremos juntos, le respondía Ricardo. La sangre subió al rostro de Elena como si le hubieran dado una bofetada. Infidelidad. Ese pensamiento la hirió, pero más agudo fue el presentimiento de que este romance era solo la punta del iceberg, parte de algún plan monstruoso. Copió febrilmente la correspondencia, temiendo perder el más mínimo detalle. El siguiente objetivo fue su teléfono, una fortaleza inexpugnable. Ricardo nunca lo soltaba de la mano, como si fuera una extensión de sí mismo, y siempre lo bloqueaba. Pero en la memoria de Elena surgió un momento en el que él, seguro de que ella estaba dormida, introdujo la contraseña. Se tensó, intentó reproducir la combinación en su mente, y la cerradura cayó. En el teléfono se abrió un abismo, confirmando sus sospechas más oscuras. Además de los mensajes almibarados de Consuelo, se descubrió una correspondencia con un número anónimo, donde se discutían asuntos delicados y garantías de total confidencialidad. El corazón de Elena latía con fuerza, mientras que pensamientos inquietantes bullían en su cabeza. ¿Qué está ocultando? ¿Y qué papel juega Consuelo en todo esto? En uno de los mensajes, Ricardo soltó fríamente, lo principal es la naturalidad. Nada de sospechas. Las palabras cayeron sobre Elena como agua helada. La tierra desapareció bajo sus pies. Demasiadas coincidencias. Recordando el consejo de Valentina, decidió jugárselo todo y pedir ayuda para encontrar al joyero que creó ese maldito reloj. Al día siguiente, Valentina, utilizando sus amplias conexiones, contactó con Dolores Jiménez, la viuda del joyero. La anciana pasaba sus últimos días en un humilde hogar en las afueras del pueblo. Elena, luchando contra la ansiedad que la invadía, se presentó y le contó a Dolores Jiménez sobre el antiguo reloj, preguntando con cautela si su marido había hecho algo parecido por encargo. Dolores Jiménez permaneció en silencio durante un largo rato, sus delgados dedos repasando distraídamente un rosario. Finalmente, una voz suave rompió el silencio de la habitación. Mi marido hizo muchas cosas por encargo, muchas. Pero un encargo le preocupó mucho. En los últimos meses antes de su muerte, se volvió un tanto reservado, sigiloso. Decía que le estaban amenazando. Elena contuvo el aliento, su corazón latiendo salvajemente en su pecho. ¿Qué encargo era ese?, preguntó, tratando de darle a su voz un tono tranquilo, aunque la agitación bullía en su interior. Un reloj, susurró Dolores Jiménez. Un antiguo reloj que había que modificar. El cliente insistió en un diseño especial para el cierre. Decía que era vital. Mi marido se negó durante mucho tiempo, pero luego accedió. Necesitaba desesperadamente el dinero. En sus ojos se reflejaba el dolor de los recuerdos. ¿Quién era el cliente?, preguntó Elena,
tratando de ocultar un temblor en su voz. Dolores Jiménez negó tristemente con la cabeza. Fue extremadamente cauteloso. Solo insinuó que era una persona muy influyente. Como murió, Elena intentó darle a su voz un tono despreocupado, aunque por dentro todo se contraía ante la premonición. Un ataque al corazón. Dolores Jiménez pareció adivinar sus pensamientos, pero en su voz se percibía duda. Nunca se quejó del corazón, dijo Elena en voz baja, con la mirada fija. Como fragmentos de un espejo roto, horribles piezas comenzaron a encajar en su mente. Ricardo, una muerte repentina, una amante, un reloj envenenado, la muerte del joyero. Todo gritaba que Elena se había convertido en una pieza de un juego monstruoso y cuidadosamente planeado. Al regresar al hogar, Elena se sintió atrapada en una jaula. Sentía en la piel que Ricardo vigilaba cada uno de sus movimientos, esperando. Tenía que actuar, y actuar con decisión, antes de que fuera demasiado tarde. A altas horas de la noche, cuando Ricardo ya estaba sumido en un profundo sueño, Elena sacó con cuidado la memoria USB con las pruebas recopiladas. Miró durante un largo rato el rostro dormido de su marido, tratando de entender cómo había podido ser tan ciega. ¿Cómo no había visto el verdadero rostro, oculto tras una máscara de amor y cuidado? Su corazón se rompía de dolor y decepción. Sabía que no podría hacerlo sola. Ya no podía confiar en nadie más que en Valentina. Con dedos temblorosos marcó su número y le pidió una reunión urgente. No quedaba tiempo. Valentina, te lo suplico, ayúdame, susurró Elena, su voz temblaba como una hoja otoñal al viento. Se reunieron en un rincón apartado de una pequeña cafetería, donde el eco de conversaciones ajenas ahogaba sus propios miedos. Ricardo, quiere matarme. Valentina, sin interrumpir, escuchó la confesión de Elena, con los ojos, llenos de horror y desesperación, fijos en ella. Cuando Elena terminó su relato, Valentina tomó su mano fría y la apretó con fuerza, como si le transmitiera parte de su fuerza. Tenemos que ir a la comisaría, Elena. Inmediatamente, dijo Valentina con voz firme, en la que se percibía seguridad. Tienes pruebas, Elena. Y conseguiremos justicia. Te lo prometo. Elena asintió, una chispa de esperanza apareció en sus ojos. Entendía que era la única salida, la única oportunidad de escapar de la pesadilla en la que se había convertido su vida. Ya no podía vivir a la sombra del miedo, esperando el golpe. Tenía que detener a Ricardo, antes de que su monstruoso plan se hiciera realidad. Lo primero que hizo fue crear copias de seguridad de toda la correspondencia de Ricardo, correos electrónicos dirigidos a su amante, registros de deudas que estaba tratando de ocultar, lo más terrible, el historial de sus extrañas búsquedas en Internet, sobre venenos indoloros y métodos para tratar trastornos nerviosos. Cada archivo, cada línea de código debía convertirse en un ladrillo en el muro de pruebas que se derrumbaría sobre la cabeza de Ricardo. Elena se sentía como una arqueóloga, excavando escrupulosamente antiguas ruinas, pero en lugar de artefactos, sacaba a la luz engaño, traición y horror. Una y otra vez releía la declaración de Javier de la casa de empeño. Cada palabra se grababa en su memoria. El antiguo reloj fue hábilmente modificado y contiene un mecanismo oculto con veneno de acción retardada. Javier envió fotos ampliadas en las que apenas se distinguía un capilar en el cierre del reloj. Elena entendía, para el tribunal esto no era suficiente. Necesitaba una independiente. Y entonces, como un ángel guardián, apareció Valentina. Ella concertó una cita con un toxicólogo dispuesto a examinar el contenido del reloj. 2 días de espera se convirtieron en una tortura. Elena apenas pudo dormir, su mente se llenó de sombrías imágenes. Lo que más temía era que Ricardo sospechara algo, huyera o, lo que era aún peor, llevara a cabo su plan. Finalmente, sonó el teléfono de Valentina. En su voz se percibía un presentimiento de desgracia. El análisis confirmó la presencia de una sustancia tóxica en el reloj. Tras una pausa, como si dictara una sentencia, Valentina pronunció, es talio. Un escalofrío recorrió a Elena. Un veneno de acción lenta, continuó Valentina, cuyos síntomas pueden confundirse fácilmente con enfermedades comunes. Pero con una exposición prolongada, destruye el sistema nervioso y provoca la muerte. Talio. Ahora todo cobraba un significado siniestro. Mareos, debilidad, náuseas, no era una casualidad, sino un envenenamiento planeado fríamente. Ricardo había planeado su muerte, disfrazándola de natural.
Los recuerdos pasaron como un torbellino por la mente de Elena, la conversación con la viuda del joyero, sus palabras sobre un extraño encargo, la prisa, el misterioso cliente que ocultaba su nombre. Sin perder un segundo, Elena cogió el teléfono de Valentina y marcó el número de la viuda. «Hola, soy Elena», dijo, intentando que su voz no temblara. «Hablamos sobre el encargo de un reloj antiguo». «Sí, lo recuerdo», respondió la viuda, y en su voz se escuchaba claramente inquietud, incluso miedo. «Necesito su ayuda. Necesito que le confirme a la policía que Ricardo hizo ese encargo». «Dios mío», susurró la viuda, como si sus peores temores se hubieran confirmado. «Ya lo sospechaba. Vino a verme al día siguiente de nuestra conversación. Me ofreció dinero, para que me callara». «Gracias», exhaló Elena, sintiendo como la esperanza se fortalecía en su pecho. Su testimonio es invaluable. Reuniendo todos los hilos, la correspondencia, los resultados de la prueba toxicológica, el testimonio de la viuda, Elena se dio cuenta de que no podía demorarse más. Marcando el número de la comisaría de policía, solicitó una reunión inmediata con el detective. Al día siguiente, Elena estaba sentada en la oficina del capitán Petrov, un detective con una mirada penetrante y un rostro cansado. Habló, gesticuló, poniendo toda su alma en su historia, esperando que sus palabras lo convencieran de su veracidad. Petrov, reservado y atento, absorbió cada una de mis palabras, interrumpiendo ocasionalmente con preguntas aclaratorias. A pesar del cansancio que se notaba en cada uno de sus movimientos, se sentía una inquebrantable confianza profesional. Yo le creí. Desplegando ante las pruebas reunidas, como cartas sobre una mesa de juego, presenté fotos de ese reloj, la despiadada conclusión de los toxicólogos, impresiones de sus cartas falsas, el tembloroso testimonio de la viuda. Petrov, sin prisas, repasó con la mirada cada testimonio de mi dolor. «Elena, esto es terriblemente serio», dijo, dejando a un lado el último documento. «Para arrestar a su esposo, necesitamos una certeza absoluta de su culpabilidad». Lo miré fijamente, llena de determinación. «La tengo. Sé que él quería mi muerte. Y lo probaré». Petrov asintió brevemente, como aceptando el desafío. «Llevaremos a cabo una investigación exhaustiva. Y si sus palabras se confirman, tenga la seguridad de que tomaremos todas las medidas necesarias». El tiempo después de sus palabras se convirtió en una agonizante tortura de espera. Cada hora se prolongaba como si fuera de goma, y yo, como encadenada, no apartaba la vista del teléfono. El miedo me carcomía por dentro. ¿Qué haría Ricardo? Huiría, destruiría pruebas, confundiría pistas. Finalmente, alrededor de las 6 de la tarde, sonó el tan esperado teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Petrov. «Elena, hemos detenido a su esposo», su voz era uniforme y firme. «Ricardo está bajo custodia. Le esperamos en la comisaría para dar su declaración». Elena sintió un alivio largamente esperado. La pesadilla había terminado. Ella estaba a salvo. En la comisaría de policía, Elena explicó en detalle todo lo que sabía. Cada detalle, sobre el reloj, sobre los extraños síntomas, sobre las deudas de Ricardo, sobre su amante y sobre el encargo al joyero. Respondió a las preguntas del detective con calma, con una inquebrantable confianza en su rectitud. Mientras tanto, Ricardo negaba todo desesperadamente. El reloj, según él, era solo un regalo inocente. No tenía ni idea del veneno, dijo. Amaba a Elena, la amaba con locura, y nunca, por nada del mundo, le haría daño. Ella deliraba, insistió, todo era producto de su enferma imaginación. Pero las pruebas hablaban por sí solas. El examen confirmó la terrible verdad, el reloj realmente contenía veneno. La correspondencia con la amante y el pozo de deudas de Ricardo apuntaban a un motivo. El testimonio de la viuda del joyero confirmó que el encargo del reloj provenía de Ricardo. Días después, Ricardo fue acusado de intento de asesinato. Fue arrestado y encarcelado en un centro de detención preventiva. La investigación cobraba impulso. La policía descubrió que Ricardo llevaba mucho tiempo sumido en el fraude y estaba relacionado con el mundo criminal. Se descubrió que Ricardo estaba lleno de deudas y había tramado un plan despiadado, cobrar el seguro después de la muerte de Elena. Pero eso no es todo, la investigación determinó que la muerte del joyero no fue una coincidencia. Ricardo estuvo involucrado en su asesinato para encubrir el encargo de aquellos relojes envenenados.
Elena se enteró por las noticias. Paralizada frente a la pantalla del televisor en su apartamento, sintió como una ola de rabia y repugnancia la invadía. Imposible, susurró, he vivido al lado de este monstruo. Después de todo lo vivido, Elena necesitó mucho tiempo para recuperar su equilibrio emocional. Acudió a un psicólogo para superar la pesadilla que la perseguía. Cambió de apartamento, de trabajo, rompió viejos lazos. Soñaba con empezar de nuevo, desde cero. Un año después, se celebró el juicio contra Ricardo. Fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a una larga pena de prisión. Elena no se sintió con fuerzas para asistir a ese juicio. No quería ver a Ricardo, gastar su energía en él, reabrir viejas heridas. Simplemente quería borrarlo de su memoria para siempre. Después del juicio, Elena se compró un reloj nuevo. No uno antiguo, con un pasado oscuro, sino uno moderno, elegante y fiable. Cuando se abrochó la pulsera en la muñeca, sintió como nacía una nueva vida en su interior. Este reloj se convirtió en un símbolo de libertad, una señal de que su tiempo ahora le pertenece solo a ella, y que lo administrará a su antojo. Respira hondo. Las cadenas están rotas. Se ha liberado. Y ahora, a pesar de todos los que deseaban lo contrario, florecerá. La felicidad es su merecido premio.